Septiembre 8. El atrio interior y el templo. Ezequiel 40, 47 al 41, 4. El hombre midió el atrio, que era un cuadrado de 50 metros de largo por 50 metros de ancho. El altar estaba frente al templo. Entonces me llevó al vestíbulo del templo y midió sus pilares, y cada uno medía 2,5 metros de grueso. El ancho de la puerta era de 7 metros, mientras que las paredes laterales de la puerta medían 1,5 metros de ancho. El vestíbulo medía 6 metros de largo por 10 metros de ancho, y se llegaba a él por una escalera de 10 gradas. Junto a cada pilar había una columna. Luego el hombre me llevó al templo y midió los pilares, los cuales tenían 3 metros de un lado y 3 metros del otro. El ancho de la entrada era de 5 metros y cada una de las paredes laterales medía 2,5 metros de ancho. También midió la nave central, la cual medía 20 metros de largo por 10 de ancho. Después entró en el recinto interior y midió los pilares de la entrada, los cuales eran de 1 metro cada uno. La entrada medía 3 metros de ancho y las paredes laterales de la entrada medían 3,5 metros. Después midió la longitud del recinto interior, que era de 10 metros de largo. Su anchura era de la misma medida. Entonces me dijo: este es el lugar santísimo. Las celdas construidas junto al muro. Ezequiel 41, 5 al 11. Luego midió el muro del templo, que era de 3 metros de espesor. Las salas alrededor del templo medían 2 metros de fondo. Estas salas laterales estaban puestas una sobre otra, formando 3 pisos. En cada piso había 30 salas. Alrededor de todo el muro del templo había soportes que sobresalían para sostener a las salas laterales, de modo que no estuvieran empotradas en el muro del templo. Las salas laterales alrededor del templo se ensanchaban en cada piso sucesivo. La estructura alrededor del templo estaba construida en niveles ascendentes, de modo que a medida que se subía, las salas de arriba adquirían mayor amplitud. Una rampa subía desde el piso inferior hasta el superior, pasando por el piso intermedio. También vi que alrededor de todo el templo había una plataforma elevada que servía de base para las salas laterales. Esta base medía 3 metros de altura. La pared exterior de las salas tenía un espesor de 2,5 metros, y entre las salas laterales del templo y las habitaciones de los sacerdotes que rodeaban el templo quedaba un espacio libre de 10 metros de ancho. Las salas laterales se comunicaban con el espacio libre por medio de 2 entradas, una al norte y otra al sur. El ancho del espacio libre alrededor de las salas laterales era de 2,5 metros. El edificio del oeste. Ezequiel 41, 12. El edificio, que por el lado oeste quedaba frente al patio, medía 35 metros de ancho, con un muro de 2,5 metros de ancho por 45 metros de largo. Medidas totales del templo. Ezequiel 41, 13 al 15. El hombre midió el templo, el cual tenía un total de 50 metros de largo. También el patio, con el edificio adyacente y el muro, medían 50 metros de largo. El ancho de la fachada del templo, más la parte del patio que da hacia el este, medía 50 metros. Luego midió la longitud del edificio posterior del templo que daba al patio, junto con las galerías de ambos lados, y medía 50 metros. Detalles del templo. Ezequiel 41, 16 al 21. La nave interior del templo, los vestíbulos del atrio, los umbrales, las ventanas con rejas y las galerías alrededor de los 3 pisos, comenzando desde la entrada, estaban recubiertos de madera por todas partes. De arriba a abajo todo estaba recubierto, incluso las ventanas.
Desde la entrada hasta el recinto interior y alrededor de todo el muro, por dentro y por fuera, en el interior y el exterior, se alternaban los grabados de querubines y palmeras. Cada querubín tenía dos rostros, uno de hombre y otro de león. Cada rostro miraba hacia la palmera que tenía a su costado. Alrededor de todo el templo podían verse los grabados de estos querubines. Desde el suelo hasta la parte superior de las puertas había grabados de querubines y palmeras sobre todas las paredes del templo. El altar de madera. Ezequiel 41:22. Los postes de la entrada al templo eran cuadrados, y frente al lugar santísimo había algo que parecía un altar de madera, el cual medía 1,5 metros de alto por 1 de largo y 1 de ancho. Sus esquinas, la base y sus costados eran de madera. El hombre me dijo: esta es la mesa que está delante del Señor. Las puertas. Ezequiel 41:23-26. Tanto el templo como el lugar santísimo tenían puertas dobles. Cada puerta tenía 2 hojas, 2 hojas giratorias para cada puerta. Sobre la puerta del templo había grabados de querubines y palmeras, como los que había en las paredes. En la fachada del vestíbulo, por la parte exterior, había un alero de madera. Sobre ambos lados del vestíbulo había ventanas con rejas y con grabados de palmeras. Las salas laterales también tenían aleros. Los edificios junto al templo. Ezequiel 42:1-14. El hombre me sacó al atrio exterior en dirección al norte y me hizo entrar a las habitaciones que estaban hacia el norte, frente al patio cerrado y frente al edificio detrás del templo. Todo esto medía 50 metros de largo por el lado norte y 25 metros de ancho. Frente a los 10 metros del atrio interior y frente al enlosado del atrio exterior había en los 3 pisos unas galerías, las cuales quedaban unas frente a las otras. Frente a las habitaciones había un pasillo interior de 5 metros de ancho y 50 de largo. Las puertas de las habitaciones daban al norte. Las habitaciones del piso superior eran más estrechas que las del piso inferior y las del piso intermedio, porque las galerías les quitaban más espacio a las de arriba. Las habitaciones en el tercer piso no tenían columnas como las habitaciones del atrio, y por eso eran más estrechas que las del piso intermedio y las del piso inferior. Había un muro exterior que corría paralelo y de frente a las habitaciones del atrio exterior, el cual medía 25 metros de largo. Las habitaciones que daban al atrio exterior medían 25 metros, mientras que las que daban al frente del templo medían 50 metros. A las habitaciones del piso inferior se entraba por el atrio exterior, es decir, por el este. Por el lado sur, a lo largo del muro del atrio, frente al patio y frente al edificio detrás del templo, había unas habitaciones. Tenían un pasillo frente a ellas, como el de las habitaciones de la parte norte. A su vez tenían la misma longitud, el mismo ancho, las mismas salidas, las mismas disposiciones y las mismas entradas. Bajo las habitaciones que daban al sur, frente al muro que daba al este, que era por donde se podía entrar a ellas, había una entrada al comienzo de cada pasillo. El hombre me dijo: las habitaciones del norte y del sur, que están frente al patio, son las habitaciones sagradas. Allí es donde los sacerdotes que se acercan al Señor comerán las ofrendas más sagradas. Allí colocarán la ofrenda de cereal, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren allí, no saldrán al atrio exterior sin dejar antes las vestiduras con que ministran, porque esas vestiduras son santas. Antes de acercarse a los lugares destinados para el pueblo, deberán vestirse con otra ropa. Medidas del área del templo. Ezequiel 42:15-22. Cuando el hombre terminó de medir el interior del templo, me hizo salir por la puerta que da al oriente,
y midió todo el contorno. Tomó la vara para medir el lado oriental, y éste midió 250 metros. Después midió el lado norte, y también medía 250 metros. Luego el lado sur, 250 metros. Luego se volvió hacia el lado oeste y lo midió, 250 metros. El hombre tomó las medidas de los 4 lados. La zona estaba rodeada por un muro que medía 250 metros de largo por 250 metros de ancho. Este muro separaba lo sagrado de lo profano. La gloria del Señor vuelve al templo. Ezequiel 43, 1 al 12. Entonces el hombre me llevó a la puerta que da al oriente, y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente, en medio de un ruido ensordecedor, semejante al de un río caudaloso, y la tierra se llenó de su gloria. Esta visión era semejante a la que tuve cuando el Señor vino a destruir la ciudad de Jerusalén, y a la que tuve junto al río Quebar. Me incliné rostro en tierra, y la gloria del Señor entró al templo por la puerta que daba al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo en el atrio interior, y vi que la gloria del Señor había llenado el templo. Mientras el hombre estaba de pie a mi lado, oí que alguien me hablaba desde el templo. Me decía: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde pongo la planta de mis pies. Aquí habitaré entre los israelitas para siempre. El pueblo de Israel y sus reyes no volverán a profanar mi santo nombre con sus infidelidades, ni con sus tumbas reales y sus cultos idolátricos. Los israelitas profanaron mi santo nombre con sus acciones detestables, pues colocaron su umbral y sus postes junto a los míos, con tan solo un muro de por medio. Por eso en mi ira los exterminé. Que alejen ahora de mí sus infidelidades y sus tumbas reales, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Hijo de hombre, cuéntale al pueblo de Israel acerca del templo con sus planos y medidas, para que se avergüencen de sus iniquidades. Y si se avergüenzan de todo lo que han hecho, hazles conocer el diseño del templo y su estructura, con sus salidas y entradas, es decir, todo su diseño, al igual que sus preceptos y sus leyes. Pon todo esto por escrito ante sus ojos, para que sean fieles a todo su diseño y cumplan todos sus preceptos. Esta es la ley del templo. Todo el terreno que lo rodea sobre la cumbre del monte será un lugar santísimo. Tal es la ley del templo. El altar. Ezequiel 43, 13 al 27. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar había una fosa de medio metro de hondo por medio metro de ancho, con un reborde de 25 centímetros alrededor de toda la orilla. La altura del altar era la siguiente: desde la fosa en el suelo hasta el zócalo inferior tenía 1 metro de alto y medio metro de ancho, y desde el zócalo inferior hasta el zócalo superior medía 2 metros de alto y medio metro de ancho. El fogón del altar medía 2 metros, y desde allí se erguían 4 cuernos. El fogón del altar era un cuadrado perfecto de 6 metros de largo por 6 de ancho. El zócalo superior también era un cuadrado de 7 metros de largo por 7 de ancho, y alrededor de todo el altar había un reborde de 25 centímetros. La fosa alrededor del altar tenía medio metro de ancho. Las gradas del altar daban al oriente. Luego el hombre me dijo: Hijo de hombre, así dice el Señor Omnipotente: el día que se construya el altar para ofrecer los holocaustos y para derramar la sangre, se deberán seguir estas normas. A los sacerdotes levitas descendientes de Sadoc que se acercan para servirme, les darás un ternero para que lo ofrezcan como sacrificio por el pecado. Lo afirma el Señor Omnipotente. Luego tomarás un poco de la sangre y con ella rociarás los 4 cuernos, las 4 esquinas del zócalo superior y todo el reborde que lo rodea. Así lo purificarás y harás expiación por él.
Después tomarás el ternero del sacrificio por el pecado, y éste será quemado en el lugar señalado en el templo, fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás como sacrificio por el pecado un macho cabrío sin defecto, y el altar quedará purificado de la misma manera que se purificó con el ternero. Cuando hayas terminado de purificarlo, ofrecerás un ternero y un carnero sin defecto en presencia del Señor, y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como holocausto al Señor. Durante 7 días ofrecerás diariamente un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y también un ternero y un carnero del rebaño, ambos sin defecto. Durante 7 días los sacerdotes harán la expiación por el altar y lo purificarán. De este modo quedará consagrado. Al cabo de estos 7 días y a partir del día 8, comenzarán a ofrecer sobre el altar los holocaustos y sacrificios de comunión que ustedes ofrezcan. Entonces yo los aceptaré, lo afirma el Señor. Uso de la puerta oriental. Ezequiel 44, 1 al 3. El hombre me hizo regresar por la puerta exterior del templo, la que daba al oriente, pero estaba cerrada. Allí el Señor me dijo: esta puerta quedará cerrada, no se abrirá, y nadie deberá entrar por ella. Deberá quedar cerrada, porque por ella ha entrado el Señor, Dios de Israel. Tan solo el príncipe podrá sentarse junto a la puerta para comer en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo lugar. Quienes pueden entrar en el templo. Ezequiel 44, 4 al 14. Después el hombre me llevó por el camino de la puerta del norte, que está frente al templo. Al ver que la gloria del Señor llenaba el templo, me postré rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, presta mucha atención. Abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que voy a decirte sobre las normas y las leyes concernientes al templo. Fíjate bien en quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. Adviértele a este pueblo rebelde de Israel que así dice el Señor Omnipotente: pueblo de Israel, basta ya de tus prácticas detestables. Ustedes dejaron entrar en mi santuario a extranjeros, incircuncisos de corazón y de cuerpo, para que profanaran mi templo. Mientras tanto, ustedes me ofrecían alimentos, grasa y sangre, violando así mi pacto con sus acciones detestables. No se ocuparon de cumplir con mi culto sagrado, sino que pusieron a extranjeros a cargo de mi santuario. Así dice el Señor Omnipotente: no entrará en mi templo ningún extranjero incircunciso de corazón y de cuerpo, ni siquiera los extranjeros que habitan entre los israelitas. Tendrán que pagar por su iniquidad los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba para ir tras sus ídolos malolientes. Podrán servir en mi santuario como custodios de las puertas y en algunos otros menesteres del templo. Ellos serán los que maten los animales para el holocausto y para el sacrificio que presenta el pueblo, y deberán estar dispuestos a servir al pueblo. Pero yo he levantado mi mano contra ellos, y por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos malolientes, y por hacerlo caer, tendrán que pagar por su iniquidad. Yo, el Señor, lo afirmo. No podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes, ni se acercarán a mis objetos sagrados, y menos aún a los objetos santísimos. Tendrán que cargar con la vergüenza de las acciones detestables que han cometido. Sin embargo, los pondré a cargo de la custodia del templo y de todo el servicio que se deba cumplir en él.